Como ya habíamos adelantado, continuamos con la presentación del libro El racismo judicial en México, del antropólogo Yuri Escalante Betancourt, y tengo el gusto de presentar a los comentaristas, la doctora Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, al magistrado Pablo Monroy Gómez, al maestro Jaime Martínez Luna y al antropólogo Yuri Escalante Betancourt, para lo cual cedo la palabra al moderador de esta mesa, el magistrado presidente de esta sala regional Toluca, el maestro Juan Carlos Silva Daya. ¿Qué tal? Buenas tardes, les agradecemos a todos su paciencia. Bueno, finalmente se fueron atrasando las mesas, pero era muy importante privilegiar la intervención de todos. Entiendo que hace un momento ofertamos la posibilidad de hacer nuevos planteamientos. Eso va a ocurrir, desde luego, hasta, como dicen, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Entonces, no, ya es más breve. En esta ocasión, pues, corresponde a quienes ya se encuentran en la mesa, que son precisamente el autor Yuri Escalante Betancourt, el antropólogo, la doctora Izquierdo, que también nos hace el favor de acompañarnos, y el magistrado Pablo Monroy, hacer la presentación. Entonces, si ustedes me permiten, en este momento le pediría a la doctora Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva que proceda a su intervención, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador titular del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, y su línea de investigación es el estudio de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos indígenas de la época prehispánica y de la actualidad. Ha sido ponente en distintos foros nacionales e internacionales y es autora de numerosos artículos y libros que tienen que ver precisamente con su línea de investigación. Doctora, tiene usted el uso de la palabra precisamente sobre esta obra. Pues muchas gracias por haberme tomado en cuenta y por haberme seleccionado para presentar este libro que realmente puedo decir que me atrapó. Me atrapó por la forma en la que está escrita y por sus planteamientos que les voy a explicar un poco. Es también para mí esto del racismo una experiencia vívida. Porque en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM he vivido experiencias de ese racismo. Fui directora del posgrado en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, una facultad que se supone analítica, crítica, que ha sido piedra angular de movimientos como el de 68, el de 74, y sin embargo, cuando yo propuse que se estudiara en estudios mesoamericanos, que nos dedicamos a los pueblos indígenas, el derecho indígena y los derechos de los pueblos indígenas, me dijeron que quería yo deshacer el posgrado. Entonces, al final, pues tuve que renunciar porque pues no iba con mi convicción. Asimismo, en mi centro de investigación, que todos nos dedicamos a los indígenas, hay quienes verdaderamente siguen el liberalismo del siglo XIX y la igualdad de todos ante la ley, y aquellos que dicen que el mundo indígena es el reino de Dios en la tierra. Entonces, vivo en un mundo en el que todo esto que narra el compañero se da. Su hipótesis central es la existencia en México del racismo judicial. Nosotros, o yo he vivido el karma, este karma de la sociedad, y no es claro en el mexicano medio lo del racismo, no se siente racista. Esto es algo que está soterrado en las conciencias, que para nosotros son racistas los blancos de Sudáfrica, los americanos o los ingleses, pero nosotros, ¿cómo no? Pueblos indígenas, autodeterminación y justicia es una denuncia que se vale del análisis sistemático de procesos en los que los indiciados son indígenas. Estos procesos
hacen evidente el racismo que pulula en los medios inmediatos a la impartición de justicia, es decir, los ministerios públicos, los jueces de primera instancia y los jueces de apelación. Pero también la Comisión de los Derechos Humanos, que diríamos es una institución que debe tener una comprensión y más que comprensión, un entendimiento, porque no se trata de tolerancias, se trata de entender las cosas. Tolerar significa ver aquello como mínimo, pero bueno, aguantarlo. No, se trata de entender, de comprender. Es una obra que desde mi punto de vista nace limitada, porque solo se tiraron 500 ejemplares, que llegan a todos los que estamos muy interesados en los temas de los derechos indígenas. Y es una obra que debe ser revisada desde nuestra procuradora, la señora Aleli, y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, hasta los ministerios públicos y jueces de los pueblos, y especialmente de los miembros de la Judicatura Federal, porque se supone que la Judicatura Federal son quienes vigilan el buen desempeño de los miembros del Poder Judicial. Invito a todos a su lectura, pero insisto, no debe quedar solo en lo académico, sino al ser un libro que confronta al Estado mexicano con los fantasmas propios de sus convicciones, que no les permiten dar cabida a otras cosmovisiones y formas de vida distintas a la estándar y común. Su lectura a veces me hizo reír y otras llorar, pero lo bizarro de los razonamientos, si así se les podía llamar a las argumentaciones jurídicas, o a las formas de configurar los delitos de los ministerios públicos, estaban ahí. Sentíamos a veces ganas de reír porque la argumentación era verdaderamente insostenible. Sin embargo, el sentimiento final fue más bien un poco de amargura por el estado de la justicia en México. Eso estimuló en mí la reflexión sobre posibles soluciones, algo muy complejo dado el carácter histórico de 6 siglos de construcción de una idea del indígena arraigada en la conciencia de los mexicanos de todos los medios posibles, no solo de los ambientes oficiales, sino con mi experiencia también de los medios académicos. Pero vayamos a reseñar la obra con el fin de despertar el interés por su lectura. Es una obra bien construida, lógicamente desarrollada y con originales conclusiones desplegadas a través de toda la obra. Me gustó su metodología porque no es relato sistemático, sino más bien es interpretación sistemática de los relatos. O sea, a la par que va diciendo las argumentaciones de los juristas para ventilar un asunto de carácter indígena, en ese momento él va desplegando su hermenéutica. Está escrita en un lenguaje rico, agudo, preciso, sin ambigüedades y con un humor ácido y con una ironía que incluso llega a ridiculizar a los jueces y ministerios públicos. Su forma de escribir es correcta y clara, hace que la lectura sea fluida, aunque a veces hace gala de términos que si bien están precisamente aplicados, no son del común manejo, sino de las más altas élites intelectuales, sobre todo aquellos en griego y en latín, además de disciplinas como la ontología y demás. En principio, su tesis es la existencia del racismo judicial en México cuando los inculpados son indígenas. La argumentación que demuestra su convicción es el análisis directo de expedientes de casos donde es evidente una imagen de lo indígena como minusválidos sociales, siempre imputables a la luz no solo de la cultura predominante, sino especialmente de los diversos códigos que forman el aparato legislativo de nuestra nación, pero arropados por la Constitución, enfocada como una sombra,
especialmente el artículo 2 de la Carta Magna. A veces también con el concurso del convenio 169 de la OIT. Su trabajo parte de la pregunta si la legislación vigente, tanto los derechos indígenas consagrados en la Constitución como los tratados internacionales, han dado paso a un nuevo pluralismo legal y a una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Asimismo, se pregunta si verdaderamente existe un efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, reconociendo las prácticas colectivas e individuales como dispone la Carta Magna. En fin, plantea una serie más de preguntas concretas que podríamos resumir en si los cambios legislativos en materia indígena se practican plenamente como la Constitución prescribe a la letra exacta. Es decir, si los indígenas son juzgados con estas normas. Junto a la búsqueda de estas respuestas, también se propone reconstruir la imagen del indio que se desarrolla en los procesos judiciales. En este sentido, también hace una serie de preguntas más concretas. De ellas, solo señalo 2 de las que me parecen las más relevantes. ¿Qué valores y normas se confrontan? ¿Y cuáles tienen mayor trascendencia en un proceso legal? ¿Y qué bien tutelado se privilegia y cuál resulta discriminado? Los materiales que él llama la escena del crimen son los expedientes judiciales, causas penales que se siguieron de 1994 a 2008, que estuvieron a su disposición como perito antropólogo en la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista, que después fuera la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Enseguida precisa sus conceptos y hace una diferencia entre racismo y racialismo. Y a través del libro califica como racialismo los comportamientos de los jueces y ministerios públicos y hasta abogados defensores y hasta una institución completa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y con ello está significando las doctrinas, teorías e ideas que justifican la supremacía racial y que todas ellas pues están presentes. En cuanto a su metodología, pero esto de la supremacía racial también es toda una historia que nosotros estamos arrastrando. Y estamos arrastrando desde el siglo XVI. Él mismo, como en su trabajo tiene realmente textos maravillosos, porque son muy expresivos, también quise aportar alguno. Esto de la supremacía racial es tan antiguo como la conquista misma. En el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, que fue uno de los que más aportó conocimiento sobre el mundo indígena y que a través de él conocemos mucho, es estudiado por mi maestro Alfredo López Austin, y él ve cómo la concepción de Sahagún sobre el indígena es una concepción de un minusválido social. Dice Sahagún, está hablando de cómo articulan su religión y que tienen dioses del agua, la tierra, el fuego y el aire. No es de maravillarse que lo hagan los indios, gente tan párvula y tan fácil para ser engañada. Eso lo dijo Sahagún, ¿eh? El estigma de la minoría de edad, arma terrible contra la dignidad de los pueblos, se muestra en la incomprensión de las creencias ajenas, dice López Austin, siempre posibles de ser condenadas por su irracionalidad. Pero esto también lo seguimos arrastrando a tal grado que gente como Miguel Macedo, fundador de la Escuela Libre de Derecho, dijo y dio a conocer un libro sobre el derecho indígena de Kohler. Y todos los que van a estudiar derecho les dicen que el primero que escribe sobre los pueblos indígenas es Kohler, un alemán, y no es así. Pero decía Macedo que había que estudiar el indio,
objeto de toda una legislación colonial destinada a protegerlo, poseía privilegios legales que lo separaban del resto de los ciudadanos. Pero todavía los pueblos de indios, gobernados por sus propios magistrados, preservan a la luz del siglo XIX el principio retrógrado de la tenencia comunal de la tierra. Eso decía Miguel Macedo, fundador de la Escuela Libre de Derecho. Entonces esto lo seguimos arrastrando, porque derechos indígenas no se enseñan en las universidades. La UNAM hace 10 años todavía no tenía esta cátedra, a pesar de que ya la legislación iba bastante avanzada. Tampoco la Escuela Libre de Derecho menos, el ITAM menos. Si revisas la currícula de las universidades, no existen ni los derechos de los pueblos indígenas ni el derecho indígena, no se enseña. Bueno, en cuanto a la metodología del autor, es la antropología, pero no aquella tradicional que estudia las minorías, a los marginados, a los diferentes. Por el contrario, en esta investigación se dirige a los que ejercen el poder y controlan las instituciones. El autor afirma: se trata de una exploración sobre el campo jurídico mexicano en el que el grupo a estudiar son los operadores del derecho y los agentes del Estado que interpretan y aplican la norma. Este enfoque ha tenido sus pioneros, a quienes se enumera como inspiradores de alguna manera de esta investigación. Sigue con la reconstrucción de la historia de la igualdad de todos ante la ley, pero destacando la negación del pluralismo jurídico en México. Estos pasajes me parecieron muy interesantes, cómo se detiene la discusión que hubo sobre el jurado popular en los debates de la Constitución de 1857, que no pasó por considerar que la mayoría del pueblo mexicano era de ignorantes. Por tanto, desde ese entonces se entregó el monopolio de la ley a los especialistas del derecho. Ello construyó el ancla, según entiendo, del monismo jurídico que se fortaleció con Juárez y Díaz, que son los héroes oficiales de la desindianización. Incluye asimismo la narración de las políticas integracionistas que intentan acabar con la diferencia cultural en México. Trata el autor los atisbos del pluralismo jurídico de aquellos que criticaron la aplicación irrestrictamente uniforme de la ley y la oposición que recibieron, debate que resultó en el fortalecimiento del monismo legal. Los casos que trata son los homicidios por brujería, los matrimonios tempranos, las portaciones de arma de fuego y la pirotecnia. Y trata cada uno de ellos en sendos capítulos a los que les pone títulos sugestivos, como al último que le llama Costumbres explosivas, psicosis judicial. En todos ellos hubo sentencias condenatorias o absolutorias, pero en ninguna una cabal aplicación del texto constitucional. En su artículo 2, ni el uso del convenio 169, aunque en un par de ellos se cita. Incluso noté que está totalmente ausente cualquier tipo de jurisprudencia. En algunos de ellos se alude a otros instrumentos jurídicos, pero se les evade para aplicarles las leyes penales correspondientes. No obstante, haber contado con peritajes antropológicos donde se confirmaba a los acusados como indígenas. Parece que en esos casos estos peritajes antropológicos, en lugar de servir, hacían una acción de reversa, porque en cuanto les decían a las autoridades que eran indígenas, entonces revertían la sentencia a decir que era por ignorancia, una es por ocio o por diversión, etcétera. Se les niega muchas veces la indianidad, a otros se les niega muchas veces la indianidad por ser letrados, por vivir en contextos urbanos, por vestir en forma común o con cualquier otro pretexto. Pero también se inventan cosas como la falsificación de documentos, inventar diversiones o vicios o faltas de leyes totalmente ajenas al hecho ocurrido.
para así salvar de la cárcel al indígena, pero no aplicar las leyes correspondientes. Ejemplos de ellas son las de los personajes de San Luis Potosí acusados de dar muerte a un individuo al que se le atribuía por brujería la muerte de varias personas. El juez no aceptó las pruebas antropológicas y expresó que el derecho a la vida era igual para todos. Los declararon culpables, sin embargo, la sentencia se redujo aduciendo extremo atraso cultural. Para el autor, en este caso, resalta que los jueces expresan su respeto discursivo a las formas de vida diferentes, pero no a las normas, procedimientos, autoridades e instituciones jurídicas. O sea, no hay una concepción de que hay un derecho indígena real que soluciona los problemas de la comunidad, porque además tiene una forma de operación totalmente diversa. Otros de los ejemplos que llaman la atención es la Policía Comunitaria de Guerrero, acusados de portar un arma prohibida y que a pesar de demostrar su nombramiento comunitario y aduciendo la tranquilidad pública, fue consignado, pero se le liberó al explicar que delinquió por la mera diversión y el ocio, que usaba el arma para divertirse. En resumidas cuentas, la cultura indígena se criminaliza, lo que es contrario al artículo 2 constitucional. Pero como de alguna manera se reconoce la existencia de los indígenas y atisbos de una cultura propia, se aplican otros códigos penales aduciendo extrema ignorancia, atraso cultural y aislamiento social. Se aplican los códigos que estén al alcance inmediato del juzgador, que siempre son leyes secundarias, dándoles primacía frente a la misma Constitución. El autor explica esta actitud expresando que buscan encuadrar derechos novedosos en obligaciones añejas y buscan acomodar la alteridad normativa de los pueblos con leyes pensadas en un modelo de igualdad cultural. Así, el autor demuestra cómo predomina en el Poder Judicial mexicano el legalismo formalista, el individualismo procesal y la minusvaloración del sujeto o racialismo. Bueno, pues con tristeza ello demuestra que vivimos un México tolerante del mundo indígena, pero solo como un ámbito folclórico de nuestra existencia, como un adorno a nuestra vida social, pero no lo entendemos, ni tratamos de hacerlo. Y no lo aceptamos ni parcial ni totalmente. Hasta podría decirse que lo vemos como un mal necesario. Muchísimas gracias. Lean el libro. Agradecemos a la doctora Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva su valiosa intervención, que sin duda alguna refleja no solo los aspectos cualitativos de la obra, sino también los aspectos emotivos que despierta el trabajo. Verdaderamente comparto la expresión, doctora, de que es una obra que cautiva, que atrapa, y es los primeros obligados en leerla, precisamente somos los servidores públicos que estamos trabajando en el ámbito de la judicatura. En esta ocasión corresponde el turno al magistrado Pablo Monroy Gómez, quien es magistrado del Tribunal Unitario del 14º Circuito y tiene una amplia experiencia en el ámbito de la judicatura. Estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en amparo por la Universidad Panamericana y maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene una amplia experiencia en el ámbito de la judicatura, ha impartido diversos cursos que pasan desde los de carácter de divulgación y difusión hasta aquellos que ya tienen que ver precisamente con áreas de su especialidad en el ámbito de las cuestiones laborales, aspectos relacionados con pueblos y comunidades indígenas, argumentación jurídica, entre otros. Perdonen que sea tan parco en la presentación, pero si no, entonces nos daría la medianoche y no terminaría de presentar a ninguno de los invitados. Y ha estado en el
ha desempeñado responsabilidades tanto en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha pasado prácticamente por todos los cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, desde posiciones como secretario, juzgados de distrito, juez de distrito, magistrado, competencia mixta en materia laboral, y actualmente se desempeña en el Tribunal Unitario del 14º Circuito. Señor magistrado, es un honor, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Pues en primer lugar quiero extender un profundo agradecimiento precisamente a mi colega, el magistrado Juan Silva Aday, quien gentilmente me formuló la invitación para estar el día de hoy con todas y todos ustedes, acompañando al autor de este excelente libro, Yuri Escalante, a la doctora Ana Luisa Izquierdo, a quien no tenía el gusto de conocer personalmente, pero que por su obra me merece toda mi admiración, y a uno de mis maestros en estos temas de los derechos y de los saberes, de la filosofía y de la organización persistente, resistente a toda prueba, de más de 500 años, no él, ¿verdad?, pero sí encarnándolo, mi maestro, así lo llamo, Jaime Martínez Luna, excelente maestro en comunalismo, de quien tanto he abrevado. Pues, insisto en que es un magnífico libro. También empiezo con la recomendación de que lo adquieran, de que lo lean. Es un libro para leerlo con detenimiento, para reflexionar todas las observaciones críticas que hace el autor, y que nos da elementos de análisis muy fructíferos, pues para partir de algo que ya lo dijo muy bien la doctora Ana Luisa. Estamos en deuda con los pueblos y comunidades originarias. Absolutamente estamos en deuda. Bueno, no voy a pluralizar, hablo por mí, estoy en deuda con los pueblos y comunidades originarias. Lo cual no significa que hagamos algunos esfuerzos desde el ámbito de nuestro quehacer judicial para tratar de hacer realidad el principio, uno de los principios de los derechos que tienen los pueblos y comunidades originarias, que es el derecho a la diferencia cultural, y de hacer realidad lo que está plasmado en la Constitución, pero que dista mucho de ser efectivo. En la Constitución, como ustedes saben, desde 1992, en aquel artículo 4, se estableció que México tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos que existían en estos territorios antes de la colonización española. Y si somos abogados, y si somos conocedores del derecho, vamos a entender que este reconocimiento que está haciendo el constituyente mexicano tiene vetas muy interesantes y muy profundas, aunque no tengan todavía plena vigencia. Una de esas vetas es reconocer que antes de la nación mexicana, antes de la existencia de la nación mexicana, están los pueblos y las comunidades indígenas, de quienes yo veo aquí, y me da mucho gusto, y me platicaban, que hay muchas compañeras y compañeros pertenecientes a esas comunidades y a esos pueblos, que todavía hoy en día viven sus instituciones, viven sus cosmovisiones, viven sus tradiciones, viven su manera de entender el mundo, viven su manera de entender la relación con la naturaleza
de una manera totalmente distinta al hombre, a la mujer occidentales. Tengo la fortuna de vivir en Mérida, Yucatán, desde hace 21 años. A mí me llamaba mucho la atención el pueblo maya, la cultura maya, sus conocimientos astronómicos, sus conocimientos matemáticos, su sabiduría, pero no tenía yo más información acerca de esa maravillosa cultura, como otras tantas que hay en este México diverso, hasta que poco a poco me fui involucrando con varias comunidades mayas y entender el sustento filosófico, entender qué es lo que le da razón de vida a esas comunidades mayas hoy en día. Hay muchas comunidades mayas, sé que también, por ejemplo, en Oaxaca ocurre lo mismo, en donde no hablan castellano todas las personas. Todavía hay comunidades en que hablan su lengua materna, la lengua maya, que es preciosa la lengua maya, el idioma maya, que no el dialecto, como despectivamente se les decía. Carlos Montemayor, un gran mexicano fallecido prematuramente, un hombre de vasta cultura, aficionado a la ópera, entre otras cosas, le gustaba mucho ir a Yucatán. Y le gustaba ir a Yucatán porque decía que el idioma maya es un idioma musical, es un idioma que es música. Él, como aficionado a la ópera, estaba preparado para entender los registros vocales, las variaciones fonéticas, y cuando escuchaba hablar la maya, entonces él se deleitaba como si estuviera escuchando música y gozaba enormemente con esa lengua, con ese idioma tan hermoso. Pero lo que está como sustento de todo esto es la filosofía de los mayas. Y viene a cuento porque si este libro habla de deudas pendientes, una de las deudas pendientes es que se reconozca la diferencia cultural, pero a partir de que se reconozca el valor de la cultura de los pueblos originarios, con todo lo que eso implica, con todo lo que eso conlleva. No como un acto gracioso de parte de la nación mexicana. Fíjense nada más en lo siguiente. Si el constituyente mexicano se sintiera superior a los pueblos originarios, en la reforma constitucional de 1992, hubiera dicho en ese artículo 4 que se otorgan derechos a los pueblos y comunidades originarias. Y no lo está diciendo así, y menos el artículo 2, reformado después del levantamiento de los hermanos zapatistas en Chiapas. No lo está diciendo así, está diciendo que esta Constitución reconoce los derechos que tienen los pueblos y comunidades originarias. La distinción puede parecer solamente de palabras, pero tiene un fondo muy grande. Cuando tú dices otorgo, quiere decir que yo tengo una autoridad para otorgar, para dar. Pero cuando yo digo te reconozco, quiero decir que la fuente de autoridad la tienes tú, no la tengo yo. Entonces, ubicados en esta perspectiva, creo que efectivamente, como bien nos dice Yuri, nos lo recuerda y nos lo desenvuelve en todas estas páginas llenas de conocimiento crítico de lo que estamos haciendo. Nos está diciendo que lo que se puso en la letra no se está respetando en la realidad, no se está respetando en la vida diaria, no se está respetando en el día a día. Y yo creo que eso es el valor de este libro, que nos está recordando que lo escrito no está siendo reconocido, no está siendo vivido y asumido como debiera ser.
Ese es el valor que para mí tiene. Ya la doctora se encargó de hacer una radiografía del libro, prácticamente ya no voy a repetir, no voy a redundar lo que tan brillantemente dijo, hizo una disección del libro de todas sus secciones. Yo solamente estoy resaltando los puntos que me parecen más importantes. Ahora, hay un tema en donde yo sí quisiera, coincidiendo todavía, pero quizás como punto de partida para entendernos entre diferentes disciplinas, porque nuestro autor, Yuri Escalante, es licenciado en etnohistoria y maestro en antropología social, destacado en esas disciplinas, un gran conocedor del peritaje antropológico. Yo no sé si fuiste de los primeros que hizo peritaje antropológico, seguramente. Pero, Gamio dicen que fue. Bueno, pero ya con este enfoque, bueno. Entonces creo que tiene un abordaje de lo jurídico muy importante, muy fundamentado. Y por otra parte, nosotros como abogados, cuando empezamos a conocer de estos asuntos en el tribunal, pues tuvimos que acercarnos a la antropología. Y afortunadamente hay una disciplina intermedia trans que nos permite un canal, un puente de entendimiento, como es la antropología jurídica. Y gracias a otro de mis maestros, el doctor Esteban Crotz, me fui adentrando en estas cuestiones de antropología jurídica. Y creo que este acercamiento de antropólogos, de historiadores, de incluso arqueólogos y de abogados, por otro lado, encontrándonos en un campo interdisciplinario o transdisciplinario, nos encontramos con un concepto espantoso, con un concepto verdaderamente monstruoso que nos ha hecho batallar muchos a unos y a otros. Porque cuando se reforma por primera vez en materia de derechos indígenas el Código Penal Federal, se habla de que se recaben peritajes que den cuenta del grado de cultura media que tengan las personas de origen étnico, que tengan algún asunto ante los tribunales del Estado mexicano. Cultura media, una cultura media nacional. ¿Qué es una cultura media nacional? ¿Cómo entendemos el concepto de cultura media nacional? ¿Cómo? ¿De qué están hablando con la cultura media nacional? No hay una cultura media nacional. No puede hablar una cultura media nacional. Entonces, hay diversas culturas y ninguna es superior ni inferior a la otra. Son distintas cada una. No podemos establecer un rango de medianía, no podemos establecer un rango de jerarquía entre culturas. Son diferentes nada más. Entonces, eso creó un escollo muy al principio, porque yo recuerdo que cuando allá en Yucatán solicitaba un peritaje antropológico para poder resolver un caso de esta índole, el antropólogo lo que hacía era rendir un dictamen en donde decía, pues sí, esta persona es de origen maya y tiene un nivel inferior a la cultura media nacional porque solamente cursó el primero y el segundo año de primaria. O sea, un error garrafal tras otro error garrafal. O sea, un antropólogo que me venga a mí a decir que una persona de la etnia maya tiene un grado inferior a la cultura media nacional porque solamente cursó el primer año, el segundo año de primaria, está confundiendo cultura con instrucción. Y hay personas que tienen mucho mayor cultura y hay personas que no tienen título y hay personas que tienen título y no tenemos una cultura. No tenemos una raigambre cultural, no tenemos una identidad cultural. Entonces, este es un error que nos
nos causó mucho problema. El otro tema, y ya con esto voy terminando para no abusar de la palabra, el otro tema valioso del libro es que versa sobre análisis de sentencias. Y es algo por lo que yo he estado luchando, pugnando, pues muchos años, de que nuestras resoluciones sean objeto de análisis crítico, en donde nos digan, estás equivocado acá, estás equivocado allá, acertaste aquí, entendiste esto bien, esto no lo entendiste, etcétera. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Las sentencias que dictamos nosotros, cada quien en el ámbito de sus competencias, son actos de poder. Si uno dicta una sentencia y dice, en materia familiar, el hijo debe estar bajo la custodia del padre, o el hijo debe estar bajo la custodia de la madre, ¿es un acto de poder o no? Tiene la fuerza de que esa criatura va a ser llevado con el padre o con la madre, según haya determinado el juez. Si el juez dicta, a esta persona la encuentro probable responsable de cometer un delito y por lo tanto dicto auto de formal prisión o auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal, ¿cuál es el poder de esa decisión? Que la policía judicial está autorizada para detener a esa persona, restringir su libertad, ingresarla a un centro de reclusión, si es que el delito es grave y no admite la libertad provisional, y entonces siga el proceso privado de su libertad. O si el juez dice no hay suficientes elementos que se dicte el auto de libertad, se abren las puertas del reclusorio y la gente sale. ¿Hay poder o no hay poder en las sentencias? Claro que hay poder. Ahora, y aquí ya voy a entrar a otro tema que me parece muy importante. Que las conductas de las personas pertenecientes a comunidades y pueblos originarios sean juzgados por sus propios jueces y sus propios sistemas normativos, excelente, perfecto, suscribo totalmente eso. Es un derecho que está reconocido desde el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en nuestra Constitución, el reconocimiento a los sistemas normativos. Claro que sí. No como peyorativamente se les llamaba, usos y costumbres, no, sistemas normativos plenos, tan plenos como un sistema normativo del Estado hegemónico del Estado mexicano, con sus autoridades, reconocidas o no reconocidas. A mí me decían en Chiapas, en una ocasión que estuve allá en San Cristóbal, que los jueces en materia de pueblos originarios tienen su competencia muy limitada, asuntos menores en materia civil y en materia penal, pero que los propios habitantes de las comunidades de los pueblos originarios de Chiapas le pedían a su juez, resuélveme tú este caso, aunque exceda de la competencia que tengo. La propia gente se lo pedía y el juez accedía de manera, digamos que material, no formal, lo hacía y resuelve el problema. Eso está perfecto. Ese planteamiento y ese objetivo me parece excelente y hay que luchar y lucharemos todo lo que sea necesario porque así sea. Pero yo les hago una pregunta. Vamos a suponer, ¿hay algún juez o jueza aquí entre ustedes? A ver, ¿de dónde? ¿De dónde? De Michoacán, magnífico. Usted, la competencia para juzgar, ¿hasta dónde llega por territorio? Sí. Nosotros, al caer la demanda a favor de nosotros, Sí. lo primero que hacemos es investigar legalmente, ir y investigar
y si es posible, si se amerita el castigo, lo hacemos. Y si no se amerita, que no es bien investigado, entonces se lo acreditamos que puede librarse de lo cometido. Eso es lo que nosotros hacemos como jueces de tenencia de ese pueblo. No lo acusamos injustamente, a nadie le acusamos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia siempre nos inclina que primero hay que investigar y después lo que siga los demás. Excelente, señor Gracias. juez. ¿Me permite otra pregunta, señor juez? Esa justicia que usted imparte, a partir de esa conciencia de la que nos está hablando, ¿la imparte a habitantes de su pueblo? ¿La puede impartir a personas que no sean de su pueblo, que sean de otra ciudad, de otro estado? Precisamente a cualquier persona que nos acudan, sea que sean de nuestros pueblos o de nuestros anexos, o en cualquier otra persona, como por ejemplo, que sea de Tinguindín, que es así vecindario de Los Reyes, del municipio de Los Reyes, y a veces nos preguntan y nos alegramos porque casi sentimos una elevación, aunque no somos superiores, pero como ellos nos confían las preguntas que ellos nos hacen, también se los damos encarecidamente y muy respetuosamente las respuestas que ellos nos preguntan conforme a nuestro, bueno, puedo decir, a nuestra ignorancia, no muy legalmente de los que, porque no somos de esos de alta sociedad, ni somos letrados, nomás por la inteligencia que Dios nos concedió. Eso nomás lo damos, la solución según nuestra capacidad. Pues esa es la gran legitimidad que tiene usted. Pero imagínese que, bueno, yo no soy yucateco, pero imagínese que yo soy yucateco, ¿no? O sea, vivo en Yucatán, quiero ser yucateco, pero no nací en Yucatán. Y yo, yucateco, voy allá y cometo yo una falta en Yucatán. ¿Usted me podría juzgar desde su juzgado de Michoacán? No, primeramente lo que hicieron, o lo que hicimos, o lo que hacemos, es ir allá en el pueblo donde habita un individuo. ¿Para qué? Para investigar legalmente y entonces poder acusar, aunque no sea de ese pueblo, pero ir allá en el lugar de los hechos para sí mismo acusarle o dar la libertad. Pero siempre dentro de Michoacán, un pueblo de Michoacán. Siempre dentro de Michoacán o de cualquier parte que sea, que fuere, porque vienen, nos visitan. Ahí está el licenciado Juan, ¿Ya te juzgaron a ti? bueno, como quiera que sea. Fui a invitarlos, me porté bien. ¿Ve? Y nos preguntaba o nos interrogaba y sí dimos las respuestas según nuestra experiencia. E igualmente, aunque paseamos por Guadalajara, nos acuden, sea por la suerte, nos preguntan ciertos delitos y logramos como que si estuviéramos ejerciendo en nuestro pueblo. Y no nomás por Guadalajara, sino en todas partes cuando vamos de visita, pues tocamos esos temas. Entonces, podemos ayudarles por nuestra experiencia, ir a las oficinas, reclamar la justicia legalmente y ellos pues nos otorgan como gente probablemente de razón, porque no somos de razón, no somos de alta sociedad, somos humildes,
no sabemos, no somos letrados, pero de lo que Dios nos concedió la inteligencia, nos está sirviendo. Excelente. Por lo que estoy entendiendo, ustedes pueden dar consultas en cualquier lugar. En cualquier lugar, mientras que ellos nos acudan, así para programar, así, decirles que nosotros somos de no, sino según la convivencia, vamos en camiones, nos preguntamos, nos conversamos, y si es posible, nos podemos dar un camino que ellos mismos se liberaran, o si nos invitan, también podemos acompañarles hasta donde podamos. Muchas gracias, señor juez. Magistrado, Sí, gracias. si me permite, don Juanillo, A ver. señor Juanillo, cuando estuvimos de visita para invitarlos a participar en este evento, Sí. tuvieron la amabilidad de brindarnos parte de su tiempo y explicarnos cómo es el sistema de administración de justicia. Ustedes son jueces de tenencia y derivado de una reforma que nos explicaban que es de 2007, se establecieron los jueces comunales que abarcan un área más grande, una circunscripción. Y entonces los reconocimientos que recibían las acreditaciones del Tribunal Superior de Justicia pasaron a mejor vida, pero tienen una gran legitimidad de que los buscan los de las propias comunidades precisamente para ayudarles a resolver los problemas. Y según lo que nos refería los dos jueces de tenencia, junto con el doctor Moisés Franco, que tuvimos oportunidad de conversar largamente en una mañana, aprovechando la hospitalidad del doctor Franco, fue precisamente que realizan cualquier tipo de actuación, desde lo que va de arreglar una diferencia entre una esposa y su esposo, que ella lo que pide es únicamente no que si ante una situación de violencia es que no que los divorcien, sino más bien que le amonesten públicamente, le digan que está mal lo que está haciendo, y eso es lo único que buscan. Desde eso que nos comentaban hasta cuestiones que tenían que ver con un levantamiento de cadáver. Y entonces a veces con sus propios medios de transporte o bien de la propia comunidad, para llevarlo a la agencia del Ministerio Público. Y es un sistema que está dando resultado, y sobre todo lo que, como explica el magistrado, hoy tiene una gran legitimidad, ¿verdad? Bueno, disculpe, sigo molestándoles y aprovecho Por favor. la parte que tenía ganas de desahogarme o desahogarnos. Porque en el caso del 2007 a 2008, cuando estaba el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, decretó que todos los jueces menores de tenencia ya no ejercieran, porque estuvieron nombrados de Uruapan un juez comunal que dirigiera por esos rumbos de nuestro pueblo y otro de Coahuayana. Pero lo que pasó es que nosotros habíamos mandado a nuestra gente a Uruapan, pero fuimos a visitarle a la juez y ella nos dijo que no pudiera ella arreglarlo. ¿Por qué? Porque no sabía si era algún documento de un inmueble. Entonces tenía que ir el perito a investigar si es dueño o no dueño, o si es la herencia, o si no es, bueno, investigar. Entonces nos acreditó ella, nos facilitó el periódico oficial de por aquellos años y nos dijeron que siguiéramos ejerciendo nuestro nombramiento, y como nuestro nombramiento no tiene límite, hasta por aquí todavía la traigo, no sé hasta cuándo me lo irán a quitar, pero nosotros quisiéramos ya, porque ya estamos o hemos trabajado 15 años y nuestra vocación es servir a nuestro pueblo sin costo alguno. De lo que nos concedan, si son 50 a 100 pesos, recibimos
con mucho gusto, o si no, nos dicen muchas gracias, también lo recibimos con mucho gusto, porque las gracias son los que se merecen. Entonces, ahora quisiera preguntarles a ustedes que si podemos seguir ejerciendo nuestra autoridad o ya podemos decir a la gente que aquí en esta reunión ya nos dijeron que ya no, llegamos a nuestro pueblo y decirles que ya se acabó nuestra autorización. ¿Por qué? Por los coloquios que se están haciendo. Ahí ustedes, ¿Por los qué? ¿Por los qué? ahí ustedes nos dan la respuesta y quisiéramos con nuestro compañero que nos solucionara ese desahogo que venimos hasta por aquí a conocer si son faltas nuestras o si son faltas del gobernador que decretó tal periódico. Y muchas gracias. Muy bien. Voy a terminar. Voy a terminar. Bien, continuamos con el magistrado Monroy. Quedó pendiente su planteamiento y le aseguro que se va a tratar si no en esta sesión, la siguiente, y el planteamiento que nos ha hecho en relación con la legitimidad de su designación, que si continúa vigente o no. Lo que venimos es precisamente establecer un diálogo y buscamos respuestas y se van a encontrar efectivamente, independientemente de las limitaciones que uno tiene en razón de su competencia, pero pues esa es la cuestión. Si hace uno estos eventos, pues hay que tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? Así es. Entonces, queda pendiente. Muy bien. Todavía vamos a platicar un buen rato. Sí, señor Juanillo. Gracias. ¿Señor qué, Juan? Juanillo. Ese apellido Juanillo. Señor Juanillo, yo no tendría una respuesta en este momento, no quiero ser temerario, pero sí le quiero decir una cosa. Si yo fuera michoacano, yo viviera en alguno de esos pueblos de Michoacán y cometiera yo una falta o me atribuyeran una falta, yo iría a pedirle a usted la solución de mi caso. Yo le reconozco a usted toda la legitimidad. Gracias, señor juez. Pues yo a lo que quería llegar, y con esto termino ya rápido, a lo que quería llegar es esto. Tenemos varios jueces, tenemos varias competencias por territorio, por materia, por grado, etcétera. Y el tema es, ¿qué hacemos cuando una persona de un territorio distinto a un juez comete una falta y entonces tiene que ser juzgado de acuerdo con las leyes y la autoridad del lugar donde cometió la falta, la competencia de esa persona? Si allá en Yucatán ya hay 7 jueces mayas electos por sus comunidades y que no dependen del Poder Judicial del Estado, son autónomos. Si una de las personas de esas comunidades comete una falta o le atribuyen una falta, el juez de ahí tiene competencia para resolverlo, lo encara, lo resuelve, generalmente llega a una solución, a un acuerdo amistoso y al asunto se arregla. Pero si una persona que no pertenezca a esa comunidad, una persona de fuera que no está en ese territorio, el juez ya no sería competente. Es como me pasa a mí, yo ya no sería competente para actuar en Campeche, ya no sería competente para actuar aquí en el Estado de México. Tengo competencia para actuar en Yucatán, hasta ahí, pero no tengo competencia para otros lados. Entonces aquí el problema es, ¿qué hacemos cuando una persona comete un delito y tiene que conocer el juez competente de aquí, aunque sea esta persona sea de otra comunidad, etcétera? ¿Por qué? Porque está acusado de un delito federal. Y aquí viene un problema. En el libro se nos hace una crítica muy fuerte a las resoluciones que tomamos en Yucatán. Y Yuri Escalante toma como base el libro de otro antropólogo, de Israel Herrera, en donde analizó esos expedientes.
No soy yo el que va a defender las sentencias, pero sí me gustaría explicar una cosa. En esas sentencias, en ningún momento estamos diciendo que el maya, la persona maya, sea incapaz intelectualmente de comprender algo. De ninguna manera. No podíamos nosotros ser autores de una semejante majadería, de una semejante grosería. No podríamos. Lo que estamos diciendo es que para el maya, la conducta que le están imputando, traer un arma de fuego sin licencia, no es delito o no debe ser considerada delito, por una sencilla razón. Si a una persona no maya le encuentran portando un arma sin licencia, ahí sí se comete un delito. Pero a un maya no. ¿Por qué no a un maya? ¿Por qué a uno que no es maya sí y a un maya no? Por una sencilla razón. Para la cultura maya, portar un arma, ir al campo, ir a la milpa, ir a espantar los animales que se comen su maíz, sus plantas, no es delito y no es una conducta reprochable y no se la han reprochado por generaciones. Y tan no lo considera delito que va con su sabucán, su bolsa, y va la escopeta a plena vista de todos, no oculta el arma. Y nunca ha tramitado un permiso y no necesita tramitar un permiso para portar esa arma. Entonces, lo que nosotros decimos en el criterio de las sentencias es por la diferencia cultural, en donde para esta persona, por su cultura, esta conducta no es reprochable, la exculpamos del delito, no tiene delito, no puede ser juzgada por este delito, ni siquiera debió haber pasado por el Ministerio Público. Y no así a la persona que no es maya y trae un arma y no trae la licencia, porque de ahí no hay una cuestión de cultura. Entonces a mí me gustaría explicar esto. Y si se empleó la palabra que esto representa un vicio psicológico, eso es debido a la literatura de las tesis muy anteriores, allá de los años 50, de los años 70, en donde el error de prohibición que nos permite excluir el delito que se está atribuyendo a esta persona, habla del vicio psicológico como sinónimo del error. Es decir, aquella persona que comete una conducta que está catalogada como ilícito, como delito, pero ignora que es delito, está en el error de que su conducta no es delito, esa persona comete un error de prohibición y queda exculpada del delito. Entonces, yo sí quisiera que se tomara en cuenta esto cuando se analice las sentencias, porque creo que tenemos mucho que trabajar en común, tenemos mucho terreno que trabajar en común, hay muchas cosas pendientes y criticarnos está muy bien, y si están mal nuestras sentencias, que nos digan que están mal, pero que no se tergiversen los términos, no se tergiversen los conceptos, no se tergiversen los argumentos que estamos dando para exculpar a una persona del delito. Porque si no lo hacemos de esta manera, no tendríamos manera de exculpar del delito a la persona que trae el arma. No habría manera. Desde nuestro sistema, el portar un arma de fuego sin licencia es un delito. ¿Y cómo hacemos para exculpar al delito a la persona? Pues por la diferencia cultural, por esa representación que se hace en la persona de que su conducta no es reprochable. No sé si me explico yo con este caso. Con esto termino y también termino con la recomendación: adquieran el libro de una manera o de otra, repásenlo, analícenlo, y en su momento ustedes serán los mejores jueces para saber si hicimos ese acto de racismo o no de racismo en las sentencias, por lo menos de Yucatán. Las demás no me meto. Muchas gracias. Fíjense que yo quiero, si me permiten, reproducir una parte del libro, muy breve, es un pequeño párrafo, y dice lo siguiente. Se refiere a este capítulo que comienza con el número 5, costumbres explosivas versus psicosis judicial. Y dice: al no considerar estas modalidades cotidianas e indispensables para el desempeño de ciertos oficios presentes entre los pueblos indígenas,
La ley de armas y explosivos conduce a la aberrante situación de que a un campesino que carga un arma del siglo XIX, pero modificada con una mira telescópica, se le considere portador de un arma de uso exclusivo del ejército. Entre paréntesis, del ejército trigarante, suponemos. O que un mayordomo que transporta cohetes para la fiesta religiosa sea tratada como un terrorista por su apariencia, según mostraré líneas abajo. Entonces, lo que podemos ver en este libro no solamente es la cuestión esta muy clara de establecer dos distintas cosmovisiones que juegan en la forma en que se vienen aplicando las normas jurídicas y cómo se interpreta la coexistencia de dos sistemas normativos y la hegemonía de uno de ellos sobre otro por una casta, la casta de los operadores jurídicos, ministerios públicos, jueces, en fin, abogados y todos ellos y quienes lo desarrollan, ¿no? Entonces, así como esto que nos parece dramático y jocoso a la vez, creo que quería leer este párrafo porque seguramente a ustedes les va a parecer muy interesante, divertido, dramático, ¿no? Propio para una película de Luis Estrada, ¿verdad? Sería la continuación de la saga esta de La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno y no sé qué otra cosa más, ¿no? Entonces, en fin, ahora toca el turno al doctor, nuestro maestro Jaime Martínez Luna, que nace en Guelatao de Juárez. Obtiene el título de maestro en Ciencias Antropológicas en la Universidad Veracruzana. En 1976 crea en San Pablo Micahuilitianguis, la primera empresa comunal forestal. En 1980, siendo profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Oaxaca, es nombrado secretario general de la Organización de Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez. Paralelamente, en 1985, funda Trova Serrana, crea en ese mismo año la Fundación Comunalidad AC, organismo de quien depende la Academia de la Comunalidad. En 1990 establece una emisora de radio, La Voz de la Sierra. En 1994 funda el primer canal de televisión comunitaria, Nuestra Visión. En 2000 se convierte en la primera radio comunitaria, Estéreo Comunal. Don Jaime Martínez Luna, maestro querido de todos, tiene el uso de la palabra, por favor. Pues quiero empezar con un comercial del libro. Yo calculo que hace más o menos 10 años de mi vida no había leído un libro completo. Es más, podría afirmar que me negaba o me he negado a leer. Al principio, te lo confieso, Yuri, yo sentí la obligación de hacerlo para contribuir. Pero me fuiste metiendo en el texto espantado. Terminé encabronado. Pero lo leí todo el libro. Creo que es el mejor comercial. Yuri es, como yo, también un exiliado de la academia. Y eso me agrada mucho porque creo que hablamos el mismo lenguaje. El libro, desde casos de brujería hasta un mixteco perdido en Nueva York, con su propio ser, me alteraron y me sembraron, Yuri, me sembraste con tu libro una reflexión que va más allá, y yo espero que lo que voy a decir aquí no sea un insulto para ustedes, no la tomen como grosería. Mire, yo creo, en principio, Yuri, que la noción de justicia indígena, el apelativo indígena, la visión de indígena, de población indígena, debe terminarse. Para empezar, no somos nada diferentes a los que no hablan
el purépecha, el zapoteco, el chinateco, no. Pero tampoco somos igualdad y fraternidad o libertad. Es decir, los valores que fundan o los principios que fundan el Estado mexicano. No lo somos. Yo creo que estamos en un momento provocador que a mí me dice con la obra de Yuri, si seguimos en esto, estamos en un laberinto sin salida. Y su cierre que hace este libro me deja esa sensación. Estamos atrapados en un laberinto y tenemos que reconocerlo. En principio debemos desaparecer al Estado, pero no al Estado que está pensando ahorita. Les voy a decir por qué. ¿De dónde viene esa concepción gubernamental estatal? Yo todavía no sé. ¿De dónde viene la palabra Dios? ¿De dónde sacaron la noción de poder? Había antes de la llegada de los güeros aquí. Había propiedad antes que llegaran aquí los güeros. Había comercio. ¿Quién lo puede afirmar? ¿Quién? Que levante la mano. Sí, porque aquel que afirma que había poder, había propiedad y había mercado, lo ha leído de gente que pensó en español y que obligó a nuestras gentes a escribir el náhuatl pensando en español. Y vayamos a los cronistas más aguerridos. No, pero no hay demostración alguna. Nomás les digo una cosa para empezar. ¿Quién dijo que Tlaloc es Dios? Los cronistas que escribieron pensando en español, porque la palabra Dios viene de allá para acá. Por lo tanto, la noción de Dios, ¿qué es? ¿Quién dice que Moctezuma era rey? ¿De dónde viene la palabra rey? Yo me hago la pregunta. Muchos dicen imperio mexica. La palabra imperio, ¿de dónde carajos viene? Así de simple, ¿no? Entonces, por eso, bravuconamente, si ustedes lo quieren, yo sostengo y propongo que las fuentes de razonamiento occidental se cimentan en estos tres elementos: el poder, la propiedad y el mercado. Es decir, todo lo que encontramos desde la llegada de los españoles es eso. Nadie me ha demostrado a mí que había monocultivo antes de la llegada de los españoles. Y el monocultivo es el principal producto comercial. ¿Sí o no? Y que si el maíz y el frijol es monocultivo en este momento, es precisamente porque ya le encontraron rentabilidad. Pues, o sea, lo volvieron monocultivo en el norte, pero en el sur no. Entonces yo me digo, carajo, Jaime, entonces, ¿por qué tu gente está en pie? Está luchando todos los días. No solamente los zapatistas, sino todos, en todos lados. Y no solamente la población etiquetada de indígena.
sino la población que vive en zonas rurales, que están cerca de la naturaleza, que se miran para llevarse ojo a ojo, mirada a mirada, que se conocen pues. En la ciudad ya no nos conocemos. En la ciudad es un refugio para aislarse. Hay que meter los espacios también. Pero ¿qué voy? Y esa es mi propuesta a tu cierre del libro. Yo creo que el derecho, no sé si sea romano porque no soy abogado, sí, no sé si sea griego, no sé de dónde venga, pero creo que abstrae y construye al individuo. Y la palabra igualdad y la palabra libertad lo consolidan. La ley, hasta en el ejercicio del símbolo que tienen, está una mujer con los ojos vendados y con su báscula aquí. ¿Sí o no? Es ciega, quiere decir que todos parejitos, ¿no? Ahí está la primera abstracción, individualismo. Porque la justicia, no me gusta la palabra justicia, ahorita les voy a decir qué propongo a cambio. ¿Por qué nuestros pueblos nunca hablan de ellos? Nunca justician al individuo. ¿Por qué? Porque ellos no conciben que el individuo sea individuo. El individuo es un nudo de relaciones. No hay ser humano, que es otra cosa que no me gusta, pero que también tengo propuesta. Yo creo el ser en la comunidad es un nudo de relaciones que son lo que lo explican. Es decir, yo soy hijo, amigo de Yuri. Él lo dijo, maestro del Dios magistrado. No, que perdonen la historia, eso jamás lo imaginaba. Hospedado por el magistrado también, pero yo, ¿quién soy? Soy porque soy amigo de la expresidenta municipal, soy amigo que ahora conozco muy bien, que es una experta en no sé qué, ¿verdad? Pero soy algo más que, además, Jaime, ¿qué significa Jaime? Yo le pregunto a los maestros, ¿qué nombre le ponen a ver, explíqueme, ¿qué significa Juan? Ahí está, Juan. ¿Quién me puede decir? Una cosa es, ¿quién fue Juan? Ya sabemos el cuento que está hablando de Jesucristo, ¿no? La última cena. Pero no, ¿quién fue? ¿Qué significa? Pero pregúntele a cualquiera de los compañeros que habla purépecha, ¿qué nombre le pondría a su hijo en purépecha? Si tuviera un hijo maestro, ¿qué nombre le pondría? Tengo uno que se llama Tzitzil. ¿Qué quiere decir? Vida, alegría, gozo. Ahí está. ¿Existe la vida? ¿Existe la alegría? Concreción. Los lenguajes propios son concreción. Y el individualismo es abstracción. ¿Qué quiere decir entonces? Que no puede haber leyes. Verdad de Dios, que no soy católico. Sí, no hay verdades. Las verdades se construyen. En este sentido, creo que estamos en un laberinto sin salida.
¿Por qué? Porque no reconocemos más que este universo partido en pedacitos de esta nación. Y le damos el poder. O sea, dañan el poder, pues. Pero lo tienen, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener, sí propongo en lugar de justicia, acuerdo? Porque en la comunidad llegamos a acuerdos. Cuando alguien la riega, no es un individuo cualquiera. Cuidado, es Juanito. ¿Y quién es Juan? Pues el hijo de Pedro. Sonso ya fue topil, ya fue mayordomo, ya hizo la fiesta, ya traga. Todos ellos, acuérdate cómo se porta. Hoy, pero su mamá era esto y esto y esto. Todos somos algo, pero en función de. Por lo tanto, el individuo no existe. Y el derecho está fundamentado aquí en el individuo. Ojo, yo creo que debemos construir un mundo nuevo, pero basado en la comprensión de que el individuo depende de todos. Son todos. Por eso, la última grosería, y con eso cierro. Mi propuesta para enfrentar el poder, la propiedad y el mercado se basa en 3 elementos que todos los que estamos aquí lo tenemos, pero nadie, como decía el señor hace rato, no somos gente de razón. Cuidado, hay que recuperar, nosotros sí tenemos razón, pero todos, no el que no es indígena o el que ve televisión. No, estoy de acuerdísimo con esa catalogación que haces. Sí, no. Yo creo que todos tenemos nuestra razón, pero si entendemos que somos la suma de todos, el primer elemento que es nuestro principio de vida propio es el respeto. Pero no el respeto al derecho ajeno en la paz, porque Juárez, aunque nació junto a mi casa, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Nada que ver, y con todo respeto lo digo. No, respeto para mí es entender que yo soy el otro y la otra, que yo no soy yo, que somos un cuerpo social siempre, un nudo de relaciones. ¿Sí? Y que solamente los acuerdos pueden lograrse cuando uno entienda que el otro es, pero el conjunto no es solo el individuo. Cuando logremos eso, podremos inventar un mundo nuevo. El segundo elemento que quiero que rescatemos todos es el trabajo, y no tiene nada que ver con la categórica de Alicia Marx. Trabajo para mí es movimiento. Todos nos movemos para algo. Los que estamos aquí para estar aquí, escuchando tonteras o certezas, pero estamos aquí. Y algo de lo que hacemos aquí es pensar, este es un trabajo. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues unos van a salir pero aburridísimos, otros van a salir alentados, otros van a decir, ya la hice, ahora sí entendí algo. Pero algo vamos a conseguir. Por lo tanto, el trabajo es eso, es comunalidad. Este trabajo que se hace en un piso. La gente que pisa ese suelo, lo que hace la gente que pisa ese suelo y lo que consigue la gente que pisa ese suelo. Eso es todo comunalidad. El tercer punto que quiero atraer como un principio que tenemos todos y que está con nosotros es la reciprocidad. Y es por eso estamos en contra del poder, porque el poder está arriba. Siempre es una relación vertical la que tenemos con el poder, nunca con el de lado.
con el cuate, con la mía, con el compadre, con la comadre. No. Sin embargo, en nuestros pueblos, ¿qué hacemos? Somos el trabajo, somos respeto, somos uno solo, carajo, en la asamblea, en el cargo, en el tequio, en la fiesta, en todos lados somos una unidad todos. Y es eso lo que no comprende la filosofía occidental. Y es eso lo que está en nosotros, de todos los que estamos aquí, pero que no reconocemos, que no nos damos cuenta que lo cargamos, que lo portamos. Por eso la solución sí está en nosotros. Pero entendamos la unidad, la explicación de la unidad. Por eso yo entiendo perfectamente la respuesta del brujo. Yo sé que hay brujos, pero los que creen en ello, ¿entiendes? No me salgo. Si yo creo en eso y sé que dialogando puedo resolver el problema, ¿sí? Como sé que la pareja puede ser de 13 y 14 años en la Mixteca, pues no hay pedo. Sí, no hay problema, pues si nos entendemos y los papás están de acuerdo, pues somos unidad. ¿Me entiendes? Entonces yo creo, y eso les invito, y espero que no lo tomen como grosería, entendamos, el individuo no existe, existe la unidad, la totalidad. Cuando logremos eso, podremos definir que el acuerdo se toma en cada contexto, en cada realidad, en donde cada quien se conozca cara a cara. Ustedes me van a decir, oye, en la ciudad no nos conocemos. Pues ahí está lo feo, pues. No, queda con esto les digo. Gracias. Y ya para concluir, después de la intervención del maestro Martínez Luna, ¿qué puede uno agregar? Es el turno precisamente del autor, el maestro antropólogo Yuri Escalante Betancourt, quien es el licenciado en etnohistoria y maestro en antropología social, miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y del Laboratorio sobre Peritaje Cultural, especialista en antropología legal, derechos colectivos y acompañamiento de controversias interculturales. Exiliado, como se autoescribe, de la academia y de las instituciones de gobierno, actualmente colabora en un proyecto de mediación con el ejido de Atarasquillo, Lerma, Estado de México. Tiene el uso de la palabra el autor del trabajo que estamos presentando. Mi primer comentario es que me invitaron a un coloquio que se convirtió en asamblea, porque no vamos a terminar hasta que lleguemos a un consenso. Bueno, pero primero los agradecimientos al público, ¿no? Al aguante de ustedes, gracias, pero pues sí, especialmente también al magistrado Juan Carlos Silva, que de la nada me invitaron a esta magnífica asamblea. Digo, es la primera vez que nos vemos y con mucho agrado, ¿no? También a todos los comentaristas, ¿no? que le dedicaron el tiempo necesario para las sandeces que comento ahí. Sí, bueno, sobre todo al magistrado Monroy, que a él sí tengo el gusto de conocerlo desde hace tiempo y que acepto, por supuesto, las críticas que hace. Yo tenía una jefa que decía que si no hay críticas no mejora el servicio, y lo digo de verdad, no de broma, porque ¿cómo contestarlo? Yo creo que no se trata de quién está diciendo las cosas bien o quién está diciendo las cosas mal. Yo en el libro quisiera aclararlo a propósito de lo que dice el magistrado Monroy, que también yo estoy diciendo que
el racismo está presente en el campo judicial, es decir, a todos los actores que entramos en el campo judicial, e incluyo a los antropólogos, ¿no? Entonces, que creo que si al que tenga el gusto de adquirir el libro, por ahí anda, lo primero que digo es que en otros tiempos creo que los antropólogos éramos más retrógrados, ¿no?, que los propios abogados y que muchos gremios, ¿no?, de aquel entonces. Y ahí hago digo, no voy a explicar todo el libro porque lo tienen que leer, pero hago en la introducción propongo que son los antropólogos los que contribuyeron, ¿no?, estos que forjaron patria, ¿no?, que forjaron racismo más bien, y forjaron políticas de asimilación forzosa, ¿no?, que es uno de los objetivos de este evento. Entonces ahí estamos haciendo una autocrítica y creo que con toda razón en muchos peritajes que seguimos haciendo están ahí, están metidos esos conceptos. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer, que tiene que hacer toda la sociedad, todas las profesiones, reconocer estas cuestiones, ¿no?, de que estamos imbuidos por el poder, por conocimientos que nos colonializan, ¿no?, como se dijo en la mañana. Y bueno, también, por supuesto, agradezco muchísimo al maestro Martínez Luna, que pues que hizo ese esfuerzo de leer todo el libro. Creo que sí, también es producto de ese malestar, ¿no?, de ese encabronamiento, como tú lo dices, ¿no?, de trabajar de cerca en estos casos y estar impotente, no saber qué hacer, ¿no? Y yo me siento también de alguna manera sujetado y apresado, ¿no?, por las normas, por los conceptos que aprendemos en las escuelas, por las doxas, ¿no?, usando este término tan jurídico, ¿no?, por esos principios que nos enseñan, esos valores, ¿no?, y que no los cuestionamos, ¿no? Entonces, decía la filósofa Hannah Arendt que es tan grave, ¿no?, ser acatador de la norma así al pie de la letra, como es tan grave también violarla, ¿no? Entonces tenemos que buscar esos espacios de diálogo, de encuentro, de comunicación, y en ese sentido sigo en los agradecimientos, ya creo que se me acaba el tiempo. Yo también agradezco muchísimo a Parazzo, Anita, que pues ella es la que me trajo aquí. A ella le cobran las cuentas, pero no, muchas gracias. Eso tiene que ver con, ¿qué estaba diciendo? Sí, agradecer, pero que me da mucho gusto, ¿no?, de que estemos aquí todos con este formato, ¿no?, de evento, con estas características en donde los representantes también de las comunidades pueden hablar, ¿no? Les digo que yo estoy sorprendido por la hora, ¿no?, que regularmente en los eventos que organiza el gobierno, en este caso el Poder Judicial también, muchos llegan solo a la foto y se van, o si se quedan, no dejan hablar, ¿no? Entonces, lo que hizo el magistrado Monroy, de veras, digo, yo estoy sorprendido de lo que estoy aprendiendo hoy, a pesar de mi edad y de tantos eventos, de pasarle la voz, ¿no?, a los jueces, entonces, de veras, mis felicitaciones para los organizadores, para el Poder Judicial Electoral, porque por lo regular, les digo, son rituales, o sea, los eventos en donde se invita a los indígenas son rituales de exclusión, ¿no?, donde se replica, también son rituales de dominación, ¿no?, donde se replica la minimización de los diferentes, y aquí se da esa posibilidad de encuentro, de diálogo, y el país lo necesita, ¿no? Estamos en un momento muy, muy crítico de no solo crisis de derechos humanos, sino crisis del propio Estado de Derecho, ¿no?, en donde los mismos gobernantes están reconociendo que hay zonas que ya no controlan, ¿no?, fronteras, espacios en donde hay desplazados, miles de desplazados, y un hecatombe, ¿no?, de muerte. Pero bueno, ese no es el tema. Sí creo que me voy a centrar en la cuestión de derechos indígenas y el libro, ¿no? También rápidamente, traía muchos comentarios, pero
creo que ustedes merecen irse a descansar a casa, ¿no? Y en primer lugar, sobre la cuestión en general, ¿no? La cuestión de los derechos indígenas, yo quiero hacer ahorita resonancia con lo que decía en la mañana James Anaya, de que ya lo importante no es discutir o hacer discusiones sobre si la norma está bien o está mal, sino más bien cómo se está aplicando, ¿no? Yo me concentro mucho, o sea, mi libro lo hice pensando en eso. ¿Qué pasó con la reforma constitucional, con el reconocimiento de derechos específicos para los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué ha pasado sobre todo con sus derechos colectivos? Porque si bien es cierto que hay resoluciones muy importantes dentro del Poder Judicial, y yo creo que creo que la más destacada es la del caso Cherán, ¿no? Y no por casualidad estamos aquí en este espacio, donde se reconoce la jerarquía de los tratados internacionales. Bueno, también hay que leerla, incluso antes que mi libro, es una sentencia excepcional, lo digo, y otros casos por ahí de ministros como el Cosío, ¿no? como José Ramón Cosío. Pero, por ejemplo, el mismo ministro Cosío reconoce que estamos ante un retroceso de los derechos indígenas, ¿no? Después de un momento de exaltación, ¿no? Y donde muchos decían es que es una moda, pues parece que sí fue eso solamente, ¿no? Una llamarada de petate, así lo decimos coloquialmente, en donde en los hechos, o sea, excepto ciertas cosas ahí, como dicen algunos, de los derechos permitidos, ¿no? El derecho a la lengua, el derecho a que ejerzas tu cultura, pero el núcleo duro de los derechos indígenas, que es la autodeterminación, la autonomía, el ejercicio de la jurisdicción, esos están empantanados, no ha habido el avance simplemente el avance que marca la Constitución y los tratados. Y bueno, la tesis principal que yo propongo en este texto es que mucho de eso se debe a que dentro de las propias instituciones, ¿no? Las instituciones del Estado, las instituciones de gobierno y las instituciones también judiciales, pese a este cambio de normas, ¿no? Persisten prácticas e ideas que tienen todo este contenido racial, ¿no? Esa es la tesis principal. Y sí quisiera yo nada más concentrarme en 2 puntos para irnos rápido, en explicar en qué consiste, en la mañana se habló de eso, en qué consiste la discriminación racial, ¿no? Porque sí, o sea, de qué manera se debe entender el racismo de Estado, ¿no? O sea, cómo se digiere esto, ¿no? Cómo se come, cómo se dice. Y en algunos foros que hemos estado, por ejemplo, los mismos antropólogos también, muchos han dicho, es que todos somos racistas, ¿no? Yo he estado en una comunidad, por ejemplo, hace poco platicé con un antropólogo y dice, yo estuve en una comunidad tarahumara y me desprecian porque huelo mal, dicen que porque huelo mal, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, yo también que trabajé un tiempo en el gobierno del Estado, en instituciones de gobierno, que en los informes que elabora el gobierno también se niega que exista racismo, ¿no? O sea, por un lado hay una tendencia a decir, pues es que todos lo somos, ¿no? Y terminamos banalizando lo que es el racismo, y otros lo niegan, ¿no? Y creo que sí es preciso, o sea, yo lo que quisiera comentar ahorita es como sí tenemos que estar muy conscientes de en qué consiste el racismo y por qué tendríamos que demostrar que existe un racismo institucional, un racismo incluso de Estado, un racismo legal, ¿no? Porque con este tipo de expresiones que decía ahorita, ¿no? De que se le niega o se le minimiza lo que es el racismo, terminamos por banalizarlo, o sea, por no darle la importancia que se merece, ¿no? Siendo que en los mismos tratados internacionales, desde cuando se empezó en las Naciones Unidas a elaborar este tipo de instrumentos, se puso como un elemento central, ¿no? Bueno, claro que estábamos en el momento de la guerra, ¿no? Y con todo el holocausto, todos estos eventos dolorosos, pero
pero sí consideramos que la mayoría de la gente entiende por racismo este tipo de eventos dramáticos, ¿no? Que se relacionan con el fascismo, con la exterminación de poblaciones, ¿no? Que es como el racismo clásico, ¿no? El apartheid, el esclavismo. O por otro lado, muchos dicen, bueno, es que el racismo es cuando te ven feo, ¿no? Cuando no te dejan entrar a un restaurante, cuando te insultan, cuando te cuentan un chiste que te dicen que patarrajada, etcétera. Y creemos que esas dos son dos formas de racismo que son las más conocidas, pero que no tienen nada que ver con la reproducción del racismo, ¿sí? Y ahorita, no sé si a lo mejor ya están diciendo hay barbaridades en lo que digo, pero esta cuestión del racismo clásico obviamente no lo tenemos de frente, ¿no? O sea, ya ha evolucionado tanto se ha ido transformando la concepción de los derechos, que es muy difícil que alguien caiga otra vez en este tipo de, aunque sigue sucediendo, ¿no? Pero no estamos viviendo esta forma de racismo, ¿no? De exterminación, por ejemplo, aunque sí existió en el siglo XIX, pero actualmente no lo estamos viendo. Y tampoco podemos decir que como es un racismo cotidiano o sea, por lo general se dice que pues son eventos no aislados y que van a desaparecer. No, lo que queremos o lo que exponemos aquí a lo largo de este texto es que hay una responsabilidad, ¿no? Entre los que, sobre todo en los servidores públicos, ¿no? En la aplicación, ¿no? y en la aplicación y en la interpretación de las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas normas, como bien se dijo hace rato, son de larga data, o sea, no son normas que se crearon ayer, son normas que se han venido acumulando a lo largo de los años, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, uno de los capítulos se le dedica a eso, ¿no? A cómo los primeros legisladores en la época liberal del siglo XIX, cuando comenzaron a discutir la cuestión de los jurados, le negaron el derecho a los pueblos, a la gente, ¿no? A la gente común, a poder impartir justicia. Se les negó este derecho bajo los supuestos de que eran ignorantes, de que solo podían utilizar el sentido común, ¿no? Y se desvaloró, se depreció este tipo de soluciones, ¿no? En donde pues sí, lo que era válido, lo que era permitido, era solamente aquellos que, las personas estudiadas, las personas que conocían de leyes, ¿no? Y todo este tipo de cosas que se decían en aquel entonces, ¿no? De manera que se le redujo, por ejemplo, una de las cosas que desde aquel entonces se utilizan como argumento para negar los derechos de los pueblos a impartir justicia, es que empiezan a hablar de los linchamientos, ¿no? Hay en las crónicas que hace Francisco Zarco del constituyente del 47, dice, pues es que finalmente dijeron, o sea, los que se opusieron a reconocer a los juzgados y al jurado, es que el pueblo lo que hace es linchar, lo que hace es perseguir brujas, ¿no? Y eso no es justicia. Y posiblemente eso no es justicia, ¿no? Lo que pasa es que hay un discurso aquí de agarrar o de tomar los aspectos, por decir, nocivos o negativos, para generalizarlos y decir que esa es la justicia que se imparte en las comunidades y en las zonas rurales, ¿no? Y es un argumento descalificador, totalmente racista, ¿no? De minimizar lo que está sucediendo, porque en realidad están y eso en la actualidad continúa, ¿no? Aquí citamos, por ejemplo, hasta recomendaciones que ha hecho la CNDH, donde también insiste en que por naturaleza, casi así diciendo, la justicia comunitaria, se están dirigiendo a la policía de Guerrero, dicen, pues es que es violatoria de derechos humanos, ¿no? No explican bien por qué, lo que dicen es que no tienen las atribuciones, no han sido reconocidos, ¿no? Pero se sigue ese argumento, ¿no? Y bueno, es uno de los muchos temas que tratamos en el libro, pero es un argumento que permanece, ¿no? Que se va reproduciendo dentro de las instituciones públicas, ¿no? Y bueno, yo sí haría una invitación, por ejemplo, a que se revisara o sea, para entender, ¿no? Por qué sí es posible, o sea, por qué el racismo se reproduce dentro de las instituciones. Tenemos la convención
la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en donde en realidad no reconoce derechos a las personas. Esta convención más bien es una serie de disposiciones dirigidas a los estados para que modifiquen sus normas, ¿no? Modifiquen sus prácticas también, modifiquen sus políticas, ¿no? Porque se está asumiendo, y por eso yo digo que hay que desmenuzar, ¿no?, esta convención, en donde se está atribuyendo y se está reconociendo que el Estado es como el nicho, ¿no?, en donde se reproducen estas prácticas raciales, ¿no?, que muchas veces no es necesario que exista ese discurso, ¿no?, o una doctrina explícita que minimice o que desprecie, ¿no?, las diferencias, sino que se van, es lo que se le llama, a eso es a lo que se le llama el racismo institucional y de Estado, ¿no? Son rutinas que van quedando dentro de las prácticas, ¿no?, y de las ideas que tienen o que tenemos, ¿no?, mucho que tenemos la mayoría de las personas, pero que incluso inconscientemente las reproducimos, ¿no? Entonces, un poco ese es el espacio donde se mueve el libro. Bueno, sí, ya con esto termino. O sea, la compañera Ana Luisa también pues, mencionó, ¿no? Hizo una, como se comentó, hizo una reseña muy precisa del contenido del libro. Pero sí en los capítulos hablamos de diferentes formas, ¿no?, en que se expresa, diferentes caras en las que se expresa el racismo. Una de ellas es, por ejemplo, la omisión, ¿no? A pesar de que en los casos que nosotros vimos, y creo que sí hay que precisar que es únicamente en el ámbito penal, ¿no?, en el ámbito penal donde pudimos trabajar, muchos casos tratan de que a pesar de que se argumenta, ¿no?, la presencia de instituciones, ¿no?, y de instituciones, de normas, de valores, de formas de vida de los pueblos que como se decía hace un momento, no son reprochables dentro de la comunidad, ¿no?, que de hecho, más bien, gracias a ello puede reproducirse la identidad y la continuidad de las comunidades. Aunque se hace toda esa argumentación y el expediente, ¿no?, está cargado de pruebas, de testigos, de declaraciones, es tan difícil, ¿no?, el abordaje para pues desde los defensores, los ministerios públicos, es muy difícil el abordaje para los mismos jueces, ¿no?, que prefieren encontrar, como salirse por la tangente y encontrar normas o fallas ahí del proceso. O sea, lo que nosotros decimos es que se hace todo el esfuerzo para no reconocer, ¿no?, las instituciones y las normas de las comunidades, ¿no?, de manera que se prefiere, aquí es lo que yo digo en una parte del libro, que los jueces prefieren violar sus propias normas antes que reconocer las de los otros, ¿no? Y que claro, esto lo hacen porque también están constreñidos o están obligados a aplicar una norma que es que por el mismo, por la misma naturaleza del derecho positivo, ¿no?, son normas que no admiten, ¿no?, un uso o otra norma en contrario, ¿no? Entonces, ante esta antinomia o este conflicto de normas, optan por la salida más fácil, ¿no?, no importando cómo termine la sentencia. Eso es un poco lo que decimos. Hay otro tipo de sentencias que se van por este lado de exonerar, perdonar y finalmente sí, liberar al indígena, pero bajo estos conceptos que sí ya son también muy añejos, que es el atraso cultural, el extremo aislamiento y el extrema ignorancia, ¿no? A pesar, pero incluso insistiríamos en lo mismo, utilizando las normas, la norma escrita, ¿no?, prácticamente como un dogma, ¿no?, porque muchas veces el mismo sujeto que está siendo procesado en la realidad no llena esos requisitos, ¿no? O sea, muchos son mayordomos, autoridades, que no podemos decir que estén en la extrema ignorancia, ¿no? Tal vez no fueron a la escuela, pero eso es muy diferente a ignorancia, ¿no? La cuestión del aislamiento, o sea, bueno, en un mundo globalizado está muy difícil decir que alguien esté aislado, pero bueno, esas son las
las puertas, ¿no? Las puertas en salida que les ofrece, que ofrece la norma, y por ahí se van, ¿no? Y por último, y ahora sí, creo que con esto terminaría, que es lo más lamentable, ¿no? En muchos casos es muy recurrente ya, ¿no? Que se detenga autoridades indígenas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se mencionaba esto de que si, una pregunta angustiante, ¿no? ¿Puedo seguir ejerciendo mis funciones? Dice Juanito. ¿Cómo? Bueno, pues en muchas partes del país lo siguen haciendo, pero alguien se inconforma, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Llega a las instancias judiciales y esas autoridades son detenidas, ¿no? Y entonces lo que nosotros decimos es que esta maquinaria del racismo institucional es o sea, está tan bien aceitada que tritura la investidura que tienen las autoridades indígenas. Y lo primero que empiezan diciendo es: no es indígena porque ve televisión, porque está cerca de la carretera, ¿no? Entonces primero le desconoce un derecho básico que está en la Constitución, el derecho a la identidad. Entonces lo primero que hacen es descaracterizar su identidad. En segundo lugar, como no es indígena, primero dicen, bueno, en primer lugar no es indígena. En segundo lugar dicen, no es una autoridad, puesto que no tiene, no ha sido acreditado ni por el Poder Judicial, no ha sido acreditado por ninguna instancia de gobierno, o sea, no tienes las atribuciones, nadie te ha nombrado, y entonces los convierte así están las sentencias, los convierte en individuos comunes y corrientes, ¿no? Como simples mortales. Entonces siempre hablan del particular, del indiciado, nunca dice es la autoridad, ¿no? No hay ese reconocimiento pleno. Y por último, y con esto ahora sí termino, yo pienso que así, digo, posiblemente es hasta un prejuicio también mío, ¿no? Pero sí creo que muchas de las conclusiones que están en estas sentencias son prácticamente inventadas, ¿no? Son prácticamente inventadas porque ninguna prueba, ningún testimonio les dice lo que terminan resolviendo respecto a esas instituciones que tienen enfrente, ¿no? Y ya lo decía hace ratillo Ana Luisa, ¿no? Hay momentos en que no entiende uno por qué, o sea, la forma en que califican al sistema normativo, al sistema de justicia, como le queremos llamar, porque por ejemplo, ella habló del caso de la policía comunitaria, en donde detienen a un comisario porque iba armado, ¿no? Es comisario de la policía comunitaria, y pues el juez no encuentra ninguna razón por la que hizo el delito, ¿no? A pesar de que se le dice fue elegido, ejerce un cargo, termina diciendo, pues es que esto lo tuve que haber hecho por ocio o por diversión, ¿no? Y en otra sentencia, también otra conclusión más o menos parecida, de una autoridad que detiene a un compañero que es acusado de robo, y bueno, pues lo están procesando, hay un procedimiento interno también, que ya se nos explicó aquí cómo es, y también la juez dice, no, pues es que es como la autoridad es ignorante, pues sí, reconocemos que es analfabeta, etcétera, y entonces lo que quiso hacer es nada más darle un susto a la persona, ¿no? Entonces está demeritando totalmente el fondo, ¿no? El fondo de la situación, el fondo del contexto, en resumen, está demeritando el derecho colectivo, ¿no? A también impartir justicia dentro de sus propias comunidades. Entonces sí, ese es el laberinto, ¿no? Esa es la trama en la que yo me meto, y con eso terminaría. De veras, pues un gusto estar aquí, y estoy sorprendido, ¿no? del aguante de la gente, y que pues qué bueno que estamos todos aquí, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración. Muchas gracias. A partir de todos estos elementos, yo quiero referir a algo que se establece en la Constitución. En la Constitución se reconocen los sistemas de administración de justicia, señor Juanillo, de las comunidades indígenas. Entonces, hay un elemento que ya se refirió, que es legitimidad. La legitimidad lo da el reconocimiento de la comunidad, el concepto. Eso implica autoridad,
que eso es lo debido, que eso es lo que rige. El primer planteamiento que tendría que hacerse es cuestionar si esta legislación donde desaparece a través de un decreto, según usted lo refiere, un sistema de administración de justicia fue resultado de una consulta. Ya en la mañana una magistrada refería como una ley en el estado de Oaxaca que tiene que ver sobre los procesos electorales en pueblos indígenas fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, entonces para esto hay un plazo, pero fundamentalmente el derecho está reconocido en la Constitución. El sistema de administración de justicia indígena es vigente porque el reconocimiento se lo da la Constitución. Entonces, la autoridad deriva precisamente del reconocimiento por la Constitución de lo que significa el sistema normativo indígena, ¿no? Entonces, me parece que eso es parte de una solución, ¿no? En fin, les agradecemos el tiempo. Como ustedes saben, el mañana también tenemos jornadas. A las 9:30 habrá una ceremonia donde indígena, entonces están todos cordialmente invitados y a partir de las 10 iniciaríamos ya propiamente lo que estaba programado. Les agradecemos mucho al autor del trabajo, a quienes hicieron la presentación, maestro Martínez Luna, Yuri, magistrado Monroy, y pasamos a la parte de la entrega de los reconocimientos, que es precisamente a quienes participaron en esta mesa, que es al autor del trabajo, el maestro Yuri Escalante Betancourt. Muchas gracias. Así, vamos de allá para acá. Al maestro Jaime Martínez Luna. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Y finalmente al magistrado Pablo Monroy Gómez.